La maestra de la guardería dijo que mi esposo recogía a nuestra hija temprano 2 veces por semana. Acabo de descubrir lo que estaba haciendo con ella. La miré en total confusión porque nunca llegaba a casa con nuestra hija antes de las 17:30. ¿Estás segura?, pregunté. La maestra sacó su registro de asistencia y me mostró 8 semanas de recogidas de las que no sabía nada. Salí de la guardería y me senté en mi auto buscando en Google el número de la oficina de Andrés, llamando directamente a su departamento. Su compañero se rió cuando pregunté por Andrés, diciendo que solo trabajaba las mañanas de martes y jueves desde hace meses. Me reporté enferma en el trabajo y manejé a casa. Busqué entre sus cosas encontrando recibos de tiendas que no reconocía, cargos en restaurantes durante horarios en que supuestamente estaba trabajando, almuerzo del martes en Chuck E. Cheese, jueves por la tarde en Build-A-Bear, lugares donde llevas a un niño. Sophie había estado cantando últimamente esta canción sobre mamá Patricia y hermanito que pensé era de caricaturas. Reconocí el nombre de la calle del directorio de la empresa de Andrés como donde vivía Patricia, la nueva gerente de marketing. Cuando Andrés llegó a casa, tenía todo extendido sobre la mesa de la cocina y le dije que sabía de las recogidas. Ni siquiera trató de negarlo. Solo se sentó y admitió que había estado llevando a Sophie al apartamento de Patricia 2 veces por semana durante 2 meses. Mientras pensaba que nuestra hija estaba en la guardería, había estado en la casa de otra mujer jugando a la familia. Patricia había montado un dormitorio rosa solo para Sophie. Le había comprado ropa y juguetes. Había estado enseñando a nuestra niña de 3 años a llamarla Mamá Patricia. Pero era peor que una aventura porque Patricia estaba embarazada de 4 meses del bebé de Andrés. El timing me enfermó porque hace 4 meses yo estaba en medio de tratamientos de fertilización in vitro en los que habíamos gastado 20.000 euros. Me había visto inyectarme hormonas cada mañana, me había tomado de la mano durante las extracciones de óvulos, me había consolado a través de 3 ciclos fallidos, todo mientras su novia ya estaba embarazada. Habían estado usando la presencia de Sophie como práctica para su nueva familia, y nuestra hija los había estado ayudando a decorar un cuarto de bebé, eligiendo papel tapiz de dinosaurios para el cuarto de su hermanito. Andrés me mostró fotos en su teléfono de Sophie en el apartamento de Patricia, almorzando comida que Patricia hizo, durmiendo la siesta en la cama rosa, jugando con juguetes que nunca había visto. 32 días durante 2 meses, donde mi hija estaba creando vínculos con mi reemplazo, mientras yo trabajaba para mantenernos. Habían inscrito a Sophie en una escuela Montessori, cerca del apartamento de Patricia sin decirme. La habían visitado juntos como una familia real. El contrato de Patricia vencía el próximo mes, y ya habían hecho una oferta en una casa con un cuarto para Sophie, un cuarto de bebé y un dormitorio principal para ellos. Sophie preguntó si podía vivir ahí. Andrés dijo que quiere estar con el bebé. La crueldad de poner a mi hija en mi contra dándole un hermano a través de otra mujer era impresionante. Mientras había estado llorando por pruebas de embarazo negativas, Patricia estaba llevando a Sophie a sus citas prenatales, dejándola escuchar los latidos del bebé, convirtiéndola en cómplice de esta traición. Andrés sacó una carpeta con correos a un abogado de divorcio de hace 3 semanas, donde había estado preguntando sobre custodia y establecer a Patricia como cuidadora existente. El patrón de martes-jueves no era aleatorio, sino documentación estratégica para la corte. Cada recogida había sido registrada, cada recibo guardado, cada foto con marca de tiempo, para mostrar a Patricia como una presencia materna constante en la vida de Sophie. Ella es mejor madre que tú, dijo Andrés fríamente. Sophie no hace berrinches con ella, come vegetales de verdad, se va a la cama sin llorar. Cada lucha normal de crianza que había tenido estaba siendo usada como arma contra mí. Mi propia madre lo había sabido durante un mes, porque Andrés había necesitado a alguien que ayudara con las recogidas cuando tenía reuniones reales. Había estado dejando a Sophie en el apartamento de Patricia, había conocido a la mujer que me reemplazaba, había visto el cuarto de bebé siendo construido para el nieto que no era mío. Tu mamá está de acuerdo en que esto es lo mejor, dijo Andrés. Sophie necesita estabilidad. 2 padres, un hermano, no lo que sea que esto es. Gesticuló alrededor de nuestra pequeña casa alquilada, como si fuera prueba de mi fracaso. Los papeles que había firmado el mes pasado pensando que eran para su seguro, en realidad me estaban removiendo de nuestros préstamos de auto, cuentas conjuntas, todo excepto las deudas de tarjeta de crédito. Habían planeado esta toma de control de mi vida tan cuidadosamente que Sophie ahora lloraba cuando tenía que irse de la casa de Patricia. Preguntaba cuándo podía regresar al cuarto rosa. Quería que mamá Patricia le leyera cuentos antes de dormir en vez de mí. Le dije que no podía simplemente robar a nuestra hija, pero ambos sabíamos que ya había estado haciendo exactamente eso durante meses. Andrés agarró sus llaves y se dirigió a la puerta, anunciando que se quedaría en casa de Patricia esta noche. Sophie viene conmigo, dijo casualmente. Le acabo de decir a tu mamá que se descubrió todo, así que dijo que la recogería y la llevaría donde Patricia. Mi propia madre estaba involucrada en esta traición, entregando a mi hija en los brazos de otra mujer. Está de acuerdo en que Patricia es más estable, dijo Andrés en la puerta. Sophie necesita una familia real con 2 padres y un hermano, no una madre, soltera quebrada. Patricia se muda la próxima semana. Deberías empezar a buscar un apartamento. Me quedé ahí inmóvil mientras salía con su maleta de viaje, y por la ventana lo vi arrojar el dinosaurio de peluche favorito de Sophie en su auto, el morado sin el cual no podía dormir. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono cuando me di cuenta de que realmente se la estaba llevando esta noche,
y mi propia madre estaba manejando hacia acá ahora mismo para ayudarlo. Agarré mi teléfono y busqué entre mis contactos a esa abogada que mi compañera de trabajo Sara mencionó el mes pasado cuando su hermana pasó por su divorcio. Serena Ashworth contestó aunque ya eran pasadas las 8, y cuando le expliqué lo que estaba pasando ahora mismo, me dijo que documentara todo con fotos y notas. Dijo que grabara todo lo que pudiera grabar legalmente y escribiera cada cosa que Andrés había admitido esta noche mientras aún estaba fresco. Empecé a tomar fotos de todo lo que Andrés había dejado extendido sobre la mesa de la cocina, toda su evidencia de llevar a Sophie donde Patricia, los recibos y registros y correos a su abogado de divorcio. Mis manos aún temblaban, pero me obligué a fotografiar cada página, cada recibo, asegurándome de que las fechas y horas estuvieran claras. Entonces escuché el auto de mi madre en la entrada, y entró sin tocar como si fuera dueña del lugar, evitando contacto visual mientras se dirigió directo al cuarto de Sophie. La seguí con mi teléfono grabando, viéndola empacar la maleta de dormir de Sophie con ropa y juguetes como si esto fuera totalmente normal. Cuando le pregunté cómo podía hacerme esto, siguió empacando, y dijo que Patricia era más estable, y era lo mejor para Sophie. Dijo que yo estaba demasiado estresada del trabajo y de la fertilización in vitro fallida para ser buena madre ahora mismo, que Sophie necesitaba consistencia y 2 padres que no pelearan todo el tiempo. Sophie salió de su cuarto confundida y asustada, frotándose los ojos y preguntando por qué abuela estaba empacando sus cosas en medio de la hora de dormir. Mi madre le dijo que iba a tener una pijamada especial en la casa nueva de papá y mamá Patricia, y tuve que morderme la lengua fuerte para no gritar la verdad sobre lo que realmente estaba pasando. Sophie empezó a llorar que quería quedarse conmigo, estirando los brazos hacia mí, pero mi madre la cargó y la llevó hacia la puerta, diciendo que papá estaba esperando. La seguía afuera, tratando de consolar a Sophie sin empeorar las cosas, diciéndole que la amaba y la vería pronto, aunque no tenía idea de cuándo Andrés me dejaría verla de nuevo. Después de que se fueron con Sophie llorando por mí en el asiento trasero, presionando su carita contra la ventana, volví adentro y fotografié todo lo que Andrés había dejado en la mesa otra vez, desde diferentes ángulos. Abrí mi laptop y creé un nuevo documento, escribiendo cada detalle que podía recordar de los últimos 2 meses, mientras la traición aún ardía fresca en mi mente. Escribí sobre el patrón martes-jueves, las recogidas de guardería de las que nunca supe, Andrés solo trabajando mañanas, mi madre ayudándolo, el timing del embarazo de Patricia con nuestros tratamientos de fertilización in vitro. Documenté las canciones de Sophie sobre mamá Patricia y hermanito, el cuarto rosa, la inscripción en la escuela Montessori, la casa para la cual habían hecho una oferta, todo lo que Andrés me había arrojado a la cara esta noche. Me quedé despierta toda la noche organizando todo en carpetas en mi computadora, escaneando los recibos, organizando los registros de guardería, guardando las capturas de pantalla que había logrado tomar del teléfono de Andrés antes de que se fuera. Hice carpetas para cada semana, cruzando fechas con mi calendario de trabajo para mostrar que había estado en la oficina mientras Andrés llevaba a Sofía al apartamento de Patricia. Para la mañana, tenía un archivo completo que mostraba exactamente cómo habían planeado todo esto, qué tan sistemático y deliberado había sido su plan para robar a mi hija. A las 7 en punto, estaba parada afuera del banco cuando abrieron las puertas, y fui directo a un cajero para mover mi depósito directo a una nueva cuenta a la que solo yo pudiera acceder. El cajero se veía preocupado cuando le expliqué que necesitaba proteger mi sueldo de mi esposo, pero me ayudó a configurar la nueva cuenta y transferir todo, excepto lo mínimo para mantener la cuenta conjunta abierta. Me mostró cómo quitar el acceso de Andrés a cualquier cuenta nueva, y me ayudó a actualizar la información de depósito directo de mi trabajo, ahí mismo en su escritorio. Entonces, me senté en mi auto y llamé a la guardería, pidiendo hablar con la directora sobre agregar seguridad al archivo de Sophie. Agregué una contraseña que tenía que darse antes de que se pudiera hacer cualquier cambio, quitando específicamente la capacidad de Andrés de cambiar algo sin mi consentimiento. La directora me dijo que Andrés había tratado de retirar a Sophie completamente el mes pasado, pero no pudo, porque necesitaba las firmas de ambos padres para eso. Dijo que se había estado preguntando por qué Andrés había estado preguntando sobre sus políticas de retiro, y ahora tenía sentido, y prometió documentar todo para mí. A las 9, estaba sentada en la oficina de Serena, repasando todo, mientras ella tomaba notas y hacía preguntas sobre fechas y horarios específicos. Me pregunto qué estaba pensando Andrés durante esos meses de planificación. ¿Realmente creía que Sophie simplemente se olvidaría de su madre real? La forma en que documentó todo tan cuidadosamente mientras veía a su esposa pasar por tratamientos de fertilización in vitro, me da curiosidad sobre cuándo exactamente decidió que este era su plan. Pasamos 3 horas repasando cada pieza de evidencia con Serena, explicando que la propia documentación de Andrés nos ayudaba porque mostraba engaño deliberado. Dijo, a los jueces realmente no les gusta cuando un padre toma decisiones importantes sobre el cuidado de un niño sin decirle al otro padre, especialmente cuando involucra a otro adulto que el niño está llamando mamá. Explicó que establecer a Patricia como cuidadora sin mi conocimiento o consentimiento era en realidad una forma de alienación parental, y el hecho de que hubieran inscrito a Sophie en una escuela diferente mostraba que planeaban excluirme completamente. Trabajamos juntas, redactando una moción de emergencia para órdenes de custodia temporal,
enfatizando cómo Andrés había tomado unilateralmente decisiones enormes sobre el cuidado de Sophie, sin mi conocimiento o consentimiento, durante 2 meses completos. Serena dijo que necesitábamos presentar inmediatamente, antes de que Andrés pudiera establecer la casa de Patricia como residencia primaria de Sophie, porque una vez que eso pasara, sería mucho más difícil recuperarla. Justo entonces, mi teléfono vibró con un correo de Mike Barkley en la oficina de Andrés, y lo abrí mientras Serena aún organizaba papeles. Mike había respondido a mi mensaje anterior con exactamente la confirmación que necesitaba, reenviándome el formulario oficial de cambio de horario que Andrés había sometido hace 4 meses, pidiendo trabajar solo las mañanas de martes y jueves. El formulario mostraba la firma de Andrés y el sello de aprobación de su gerente fechado cuando yo estaba comenzando mi segunda ronda de inyecciones de fertilización in vitro. Serena me arrebató el teléfono de la mano e inmediatamente imprimió 3 copias del correo, resaltando las fechas y agregándolas a nuestra carpeta de evidencia. Me dijo que llamara a mi madre ahora mismo mientras teníamos impulso y me pasó el teléfono de su oficina, explicando que nuestro estado permitía consentimiento de una sola parte para grabar conversaciones. Mis manos temblaron mientras marqué el número de mi madre y Serena presionó el botón de grabar en su computadora cuando mi madre contestó. Mantuve mi voz firme y le pregunté directamente cuánto tiempo había estado ayudando a Andrés a llevar a Sophie al apartamento de Patricia. Mi madre suspiró y admitió que lo había estado haciendo durante un mes, porque pensaba que yo estaba demasiado estresada del trabajo y los tratamientos de fertilización in vitro para ser buena madre ahora mismo. En realidad, dijo que Patricia parecía más estable y que Sophie estaba más feliz ahí con el cuarto rosa y todos los juguetes nuevos. Le pregunté si pensaba que estaba bien mentirme sobre dónde estaba mi hija, y dijo, a veces las personas necesitan ayuda incluso cuando no lo saben. Serena estaba escribiendo notas mientras mi madre seguía hablando, explicando cómo Patricia tenía todo organizado y Sophie nunca lloraba ahí como lo hacía en casa. Conmigo. Cuando colgué, Serena guardó la grabación e hizo copias de respaldo en 2 unidades diferentes, diciendo que esto era exactamente el tipo de evidencia que necesitábamos para mostrar prejuicio y engaño. Esa noche, no pude dormir para nada, así que abrí mi laptop y comencé a crear una hoja de cálculo detallada de cada vez que podía recordar a Andrés mintiendo sobre dónde estaba. Revisé mi calendario, mis mensajes, mis estados de cuenta bancarios, emparejando fechas y horarios con lo que Andrés me había dicho versus lo que ahora sabía que era verdad. El patrón se remontaba mucho más que 2 meses, porque encontré cargos de restaurantes de hace 6 meses, cuando Patricia comenzó en su empresa. Había compras de café por la tarde cerca de su apartamento, cuando supuestamente estaba en reuniones, viajes a ferreterías los fines de semana, cuando no hicimos proyectos caseros, boletos de cine para 2, cuando dijo que estaba trabajando hasta tarde. A las 4 de la mañana tenía 63 instancias documentadas con fechas, horarios y evidencia. Y el patrón era tan claro que me enfermó. El lunes por la mañana, Serena me encontró en el tribunal a las 8 en punto, y presentamos la moción de emergencia, con un secretario que la selló y nos dio un número de caso. El secretario dijo que tendríamos una fecha de audiencia dentro de la semana, y nos entregó el papeleo, mostrando que Andrés sería notificado dentro de 24 horas. Serena me advirtió que una vez que Andrés fuera notificado, probablemente tomaría represalias y trataría de empeorar las cosas. Así que necesitaba mantener la calma, sin importar lo que hiciera o dijera. Me dio su número de celular y me dijo que documentara todo, pero que no me involucrara directamente con él, solo le reenviara todo. Esa tarde, Brianna Ashby de la guardería llamó para decir que había completado la declaración jurada que Serena había solicitado sobre los patrones de recogida. Estaba enviando por fax copias del registro de asistencia, mostrando exactamente cuándo Andrés recogía a Sophie, versus cuando me había dicho que estaba en la guardería, y había resaltado todas las discrepancias con marcador amarillo. Brianna también incluyó notas sobre los intentos de Andrés de cambiar la inscripción de Sophie sin mi permiso, y cómo había preguntado sobre políticas de retiro múltiples veces. Dijo que había estado manteniendo notas detalladas porque algo parecía extraño sobre toda la situación, y ahora entendía por qué. Llegó el viernes, y fue mi primera visita programada con Sophie desde que Andrés la había llevado a casa de Patricia. Cuando la recogí en la guardería, inmediatamente preguntó dónde estaba mamá Patricia y cuándo podía regresar a ver el cuarto del bebé. Siguió hablando sobre el papel tapiz de dinosaurios y los juguetes nuevos y preguntando si podíamos ir ahí en vez de ir a casa. Me mantuve calmada y la redirigí al patio de juegos, empujándola en los columpios mientras mi corazón se rompía en pedazos, escuchándola hablar sobre los panqueques de Patricia en la cama rosa. Sophie preguntó 3 veces más durante nuestra tarde juntas cuándo podía ver al bebé, y solo seguí diciendo, tal vez después, y cambiando el tema. El lunes, tuve mi primera sesión de terapia con Dennis Barnard, y me desmoroné completamente en su oficina, hablando sobre los fracasos de fertilización in vitro. Le conté sobre los 20.000 euros que habíamos gastado, las inyecciones diarias de hormonas, los 3 ciclos fallidos, todo mientras Andrés ya estaba embarazando a Patricia. Denise me pasó pañuelos mientras sollozaba sobre la crueldad de todo, cómo Andrés me había tomado de la mano durante las extracciones de óvulos y me había consolado después de cada prueba negativa, sabiendo que su novia estaba cargando a su bebé. Me ayudó a entender que este nivel de engaño no era mi culpa y que mi rabia estaba completamente justificada.
Me dio ejercicios de respiración para usar cuando la ira se sintiera abrumadora y me programó para sesiones 2 veces por semana para ayudarme a procesar todo. Mientras tanto, Serena estaba presentando documentación adicional al tribunal sobre Andrés ocultando activos y tomando decisiones financieras sin mi conocimiento. Sometió copias de los papeles de seguro que había firmado, pensando que eran actualizaciones de rutina, pero en realidad me estaban removiendo de nuestros préstamos de auto y cuentas conjuntas. Mostró que el patrón de engaño iba más allá de solo la aventura y temas de custodia para incluir manipulación financiera diseñada para dejarme sin nada, excepto deudas. En el trabajo, finalmente tuve que decirle a mi jefe por qué necesitaba tiempo libre para audiencias de tribunal, porque no podía seguir reportándome enferma. Me llamó a su oficina y le expliqué lo básico de lo que estaba pasando con Andrés y Sofía. Para mi sorpresa, fue increíblemente comprensiva, inmediatamente ofreciendo dejarme trabajar desde casa cuando fuera necesario y ajustar mi horario alrededor de fechas de tribunal. Me dijo que había pasado por algo similar hace 5 años y sabía qué imposible era concentrarse en hojas de cálculo cuando toda tu vida se está desmoronando. Incluso me dio el nombre de su abogada en caso de que necesitara una segunda opinión y me dijo que tomara todo el tiempo que necesitara. Para el jueves, Andrés comenzó su campaña de represalias enviando correos con fotos de Sophie en casa de Patricia, mostrándola jugando en el cuarto rosa y cenando en la mesa de Patricia. Cada correo tenía subtítulos sobre qué tan feliz se veía Sophie y cómo había pedido quedarse ahí en vez de venir a casa conmigo. Serena revisó cada uno y me ayudó a escribir respuestas neutrales que solo decían recibido, sin involucrarme en sus obvios intentos de enojarme. Explicó que los jueces podían ver a través de este tipo de manipulación, y en realidad, ayudaría a nuestro caso mostrar su patrón de provocación. Reenvié todo a Serena, y ella lo agregó a nuestro archivo creciente de evidencia, mostrando los intentos de Andrés de alienar a Sophie de mí y provocarme a una respuesta emocional que pudiera usar contra mí en tribunal. Serena llamó el lunes por la mañana, diciendo que la mediación estaba programada para la próxima semana y necesitábamos prepararnos intensamente, porque Andrés trataría de pintarme como inestable. Me hizo venir a su oficina esa tarde donde pasamos 3 horas repasando cada posible pregunta que podrían hacer. Me dijo que Patricia definitivamente estaría ahí para intimidarme, probablemente usando algo que mostrara su vientre embarazado para recordarle a todos que le estaba dando un hermano a Sophie. Tuve que practicar mantenerme calmada cuando llamaran a Sophie nuestra hija, y no corregirlos cuando Patricia actuara como la madre de Sophie. Serena me hizo repetir hechos sin emoción una y otra vez, hasta que pude decirlos sin que me temblara la voz. Mientras tanto, pasé cada tarde de esa semana viendo apartamentos, porque Andrés siguió enviando mensajes que necesitaba estar fuera para fin de mes. El primer lugar que visité estaba en un barrio peligroso, con vidrio roto en el estacionamiento, y sirenas de policía sonando mientras el propietario me mostraba alrededor. El segundo apartamento tenía moho en el baño y barras en las ventanas, pero era todo lo que podía permitirme con mi salario sola. El tercer lugar estaba a 40 minutos de la guardería de Sophie, lo que significaría despertarla a las 5 de la mañana solo para llevarla ahí a tiempo. El cuarto apartamento estaba arriba de un bar, y la música estaba tan fuerte durante la visita que no podía escuchar al administrador de la propiedad hablar. Para el viernes, finalmente encontré un pequeño estudio que estaba limpio y seguro, y aún en el distrito escolar de Sophie. Era diminuto, solo un cuarto con cocina americana y baño, pero el propietario dijo que los niños estaban permitidos, y era mes a mes, así que podría mudarme si encontraba algo mejor. Firmé el contrato ese día, aunque significara que Sophie tendría que dormir en un sofá-cama cuando se quedara conmigo. Algo sobre la confianza de Serena me hace preguntarme. Está actuando como si todo ya estuviera resuelto, pero las batallas de custodia son desordenadas. La forma en que sigue diciendo que Andrés está ayudando a su caso se siente demasiado ordenada. La mediación del miércoles fue exactamente lo que Serena me había advertido. Patricia se sentó justo al lado de Andrés con la mano en su vientre todo el tiempo, usando un vestido apretado que hacía su embarazo súper obvio. Llegaron tomados de la mano, y Andrés le sacó la silla como si fueran una pareja perfecta. Cuando el mediador preguntó sobre arreglos de custodia, Patricia habló diciendo que había sido la cuidadora primaria de Sophie durante meses. Se llamó así misma la madre real de Sophie, y dijo que yo era solo el padre biológico que no podía proveer estabilidad. Escribí cada palabra en el blog legal que Serena me había dado, en vez de gritar que había robado a mi hija. Andrés mostró fotos del cuarto rosa de Sophie en el apartamento de Patricia y habló sobre el cuarto de bebé que estaban construyendo. Dijo que Sophie estaba emocionada de ser hermana mayor y había ayudado a elegir la cuna. El mediador preguntó sobre mi situación de vivienda, y tuve que admitir que me estaba mudando a un apartamento estudio, mientras Andrés describía su nueva casa de 4 cuartos con patio y columpios. Cuando sugirieron que solo debería tener visitas supervisadas, Serena finalmente habló con nuestra documentación, mostrando el engaño y manipulación financiera de Andrés. La audiencia de emergencia pasó 2 días después, mucho más rápido de lo que esperábamos. La juez era una mujer mayor que se veía molesta desde el inicio, especialmente cuando el abogado de Andrés trató de argumentar que yo estaba siendo vengativa. Revisó nuestra moción de emergencia mientras nos sentábamos ahí en silencio, por lo que se sintió como para siempre. Entonces, miró directamente a Andrés
y preguntó por qué había estado tomando decisiones importantes sobre Sophie sin informarme. Su abogado trató de presentarlo como el padre más involucrado, pero la juez lo interrumpió. Ordenó que Andrés no podía cambiar la escuela o guardería de Sophie sin mi consentimiento escrito, y estableció un horario temporal dándome a Sophie de jueves a domingo. También ordenó que todos los intercambios tenían que pasar en la guardería sin contacto directo entre Andrés y yo. Patricia en realidad se quedó sin aliento cuando la juez dijo que no se le permitía en los intercambios. Lo mejor de todo, la juez nombró a alguien llamado tutor ad litem para descubrir qué era realmente mejor para Sophie, en vez de solo escuchar las mentiras de Andrés. Su nombre era Gabriel Appel, y estaría entrevistando a todos y haciendo recomendaciones al tribunal. Por primera vez en semanas, sentí que alguien podría en realidad ver la verdad, en vez de solo creer la historia de Andrés sobre mí, siendo una madre inadecuada. Gabriel me llamó el próximo lunes para programar nuestra primera entrevista. Vino a mi nuevo apartamento estudio, y le mostré todo. La línea de tiempo que había creado, todos los recibos y documentación, los correos mostrando el engaño de Andrés. Tomó notas sobre todo, especialmente el hecho de que Sofía había sido llevada al apartamento de Patricia durante 2 meses sin mi conocimiento. Preguntó sobre los cambios de comportamiento de Sophie, y le conté sobre los accidentes y pesadillas, y cómo Sophie seguía preguntando por mamá Patricia. Gabriel escribió todo sin juzgar, solo haciendo preguntas de seguimiento para entender el cuadro completo. Pasó 2 horas conmigo, y dijo que estaría observando a Sophie durante intercambios y entrevistando a Andrés y Patricia después. Cuando Gabriel los entrevistó, según lo que me dijo después, les dieron un tour completo del cuarto rosa y cuarto de bebé, pero hizo preguntas directas para las que no estaban preparados, como por qué no me habían incluido en decisiones sobre la educación de Sophie, y por qué pensaban que era apropiado que Sophie llamara mamá a Patricia. Me dijo que Andrés se puso defensivo cuando preguntó sobre los papeles financieros que me había engañado para firmar. 2 semanas después, mi madre apareció en la guardería durante mi hora de recogida, tratando de llevarse a Sophie. La directora de guardería me llamó confundida, porque mi madre insistía que Andrés la había enviado. Manejé ahí inmediatamente y encontré a mi madre discutiendo con el personal que tenía derecho a llevarse a su nieta. Tuve que llamar a la policía para documentarlo porque no se iría. El oficial le explicó que no tenía derecho legal de llevarse a Sophie durante mi tiempo de custodia y la hizo irse de la propiedad. Sophie estaba llorando y confundida sobre por qué abuela y mamá estaban peleando. Esa noche, tuve una sesión de emergencia con Denise para procesar lo que pasó. Me ayudó a entender que la traición de mi madre dolía casi tanto como la de Andrés, porque se suponía que estuviera de mi lado. Hablamos sobre cómo me había elegido a ellos por encima de mí y cómo necesitaba protegerme de su manipulación. Denise dijo que establecer límites era esencial para mi salud mental, incluso si significaba cortar mi único apoyo familiar. La mañana siguiente, le envié un mensaje a mi madre diciendo que necesitaba espacio y no respondería a sus mensajes por ahora. Mis manos temblaron cuando presioné enviar porque literalmente era la única familia que me quedaba además de Sophie. Pero Denise tenía razón en que no podía dejar que siguiera lastimándome mientras trataba de reconstruir mi vida. Inmediatamente comenzó a llamar y enviar mensajes, diciendo que estaba siendo dramática y que solo trataba de ayudar, pero no respondía nada. 3 días después, Andrés me envió un mensaje que necesitaba devolver las llaves del auto, ya que mi nombre ya no estaba en el préstamo. Manejé a la guardería esa mañana y se las entregué, viéndolo sonreír mientras las tomaba. El viaje en autobús a casa tomó 1 hora y media con 2 transferencias, y tuve que caminar la última milla bajo la lluvia. Empecé a documentar cada dificultad que esto creó, tomando fotos de las paradas de autobús y guardando recibos de cada Uber que tuve que tomar. Cuando le conté a mi jefe sobre la situación del auto, inmediatamente ajustó mi horario para funcionar alrededor de las rutas de autobús. Mis compañeros de trabajo empezaron una rotación para ayudar con viajes al tribunal y recogidas de guardería. Una de ellas incluso me dio su bicicleta vieja para que pudiera llegar al supermercado más fácil. Su apoyo significó todo cuando mi propia familia me había abandonado completamente. Gabriel programó una visita domiciliaria a mi nuevo apartamento estudio para la semana siguiente. Pasé días organizando el rincón de Sophie, asegurándome de que todos sus juguetes y libros estuvieran exhibidos bien. El apartamento era diminuto, pero lo había hecho limpio y seguro, manteniendo todas las rutinas de Sophie exactamente iguales. Gabriel tomó notas sobre todo, midiendo el espacio y revisando las cerraduras en las ventanas. Preguntó sobre el horario de Sophie y le mostré la tabla que había hecho con horarios de dormir y planes de comidas. Parecía impresionada de que hubiera mantenido tanta consistencia, a pesar de todo desmoronándose a nuestro alrededor. Ese fin de semana, reuní todos mis registros de fertilización in vitro para Serena, extendiéndolos por mi pequeña mesa de cocina. Las fechas me enfermaron cuando las comparé con cuando Patricia quedó embarazada. 20.000 euros y docenas de inyecciones dolorosas, mientras Andrés ya estaba haciendo un bebé con alguien más. Tuve que tomar descansos para llorar en el baño, pero organicé todo en una carpeta para el trabajo. Solo las facturas médicas mostraban qué tan comprometida había estado a tener otro hijo con Andrés. Mientras tanto, Patricia había quedado embarazada gratis mientras yo pagaba por tratamientos fallidos. Sophie regresó de casa de Andrés ese domingo, hablando sin parar sobre el bebé. Me dijo que Patricia quería que ayudara a elegir nombres y elegir colores para el cuarto de bebé. Mi estómago se retorció, pero mantuve mi cara neutral, solo asintiendo y diciendo que sonaba bien. Después, le envié un mensaje a Serena sobre eso,
y lo documentó como intento de alienación a través del niño. Me aconsejó mantenerme neutral cuando Sophie mencionara al bebé o a Patricia. La clase de paternidad ordenada por el tribunal comenzó el martes siguiente, y tomé el autobús ahí después del trabajo. Aprendimos sobre ayudar a niños a través del divorcio y lidiar con situaciones de custodia de alto conflicto. La instructora repasó diferentes escenarios y tomé notas sobre todo. En el descanso, me llamó a un lado y dijo que estaba manejando las cosas extraordinariamente bien dada mi situación. Había visto mi formulario de admisión sobre la relación secreta y embarazo durante tratamientos de fertilización in vitro. Para el jueves, Sofía estaba teniendo accidentes otra vez, mojando la cama en noches de transición. Se despertaba llorando por mí cuando estaba con Andrés, y por él cuando estaba conmigo. La confusión claramente estaba rompiendo su pequeña mente, y documenté todo para Gabriel. Encontré un terapeuta infantil especializado en divorcios, y comencé a llevar a Sophie a sesiones. El terapeuta dijo que Sophie estaba mostrando signos clásicos de estar atrapada en medio de conflicto adulto. Andrés presentó una moción contraria la semana siguiente, alegando que yo estaba alienando a Sophie de Patricia y el bebé. Usó mis respuestas neutrales a las preguntas de Sophie como evidencia de que estaba siendo hostil. Serena dijo que eran tácticas estándar y me ayudó a escribir respuestas que mantuvieran límites sin parecer enojada. Teníamos que ser tan cuidadosas con cada palabra, ya que todo era escrutinizado en tribunal. La juez vería mi moderación como buena paternidad en lugar de alienación. Pasé los siguientes días moviendo completamente todas mis finanzas lejos del control de Andrés. Abrí nuevas cuentas bancarias en un banco diferente y moví mi depósito directo ahí. Andrés protestó a su abogado que yo estaba ocultando activos, pero solo estaba protegiendo mi sueldo. Serena le recordó al tribunal que Andrés me había removido de todas nuestras cuentas conjuntas sin mi conocimiento. La juez estuvo de acuerdo en que tenía todo el derecho de proteger mi ingreso después de lo que Andrés había hecho. 2 semanas después, Gabriel sometió sus recomendaciones provisionales al tribunal. Apoyó mantener el horario actual de custodia, pero enfatizó que Sophie no debería ser presionada a llamar a Patricia ninguna forma de mamá. Leer su reporte se sintió como validación de que la situación era completamente inapropiada. Escribió que introducir una novia embarazada como figura materna mientras los padres aún estaban casados era confuso para Sophie. Recomendó que Patricia debería tener contacto limitado durante transiciones para reducir la confusión de Sophie. El reporte también notó que había mantenido vivienda y rutinas estables a pesar del tumulto. Andrés estaba furioso sobre las recomendaciones y envió mensajes enojados a través de la aplicación de paternidad. Andrés mostrando fotos del cuarto de Sophie en casa de Patricia. Me da curiosidad sobre cuándo exactamente montaron todo eso. ¿Sophie estaba involucrada? ¿O simplemente crearon toda esta vida sin preguntarle? El timing de todo aquí se siente realmente calculado de alguna manera. Dijo que Gabriel no entendía su vínculo especial y que Sophie amaba a Patricia. Tomé capturas de pantalla de todo para Serena y no respondí a sus provocaciones. La instructora de la clase de paternidad nos había enseñado que las personas de alto conflicto frecuentemente tratan de provocar reacciones para tribunal. No le iba a dar munición para usar contra mí. Los accidentes de Sophie empeoraron durante el próximo mes, pasando casi cada día de transición. El terapeuta dijo que era su forma de expresar el estrés que no podía verbalizar. Empezamos a usar un gráfico de sentimientos y Sophie señalaría confundida y triste la mayoría de días. Me rompía el corazón ver a mi niña feliz luchar con algo que no podía entender. Andrés me culpó por la regresión, pero el terapeuta documentó que pasaba igualmente en ambas casas. El patrón mostraba claramente que estaba relacionado con transiciones, no con ninguno de los padres específicamente. Encontré el apartamento estudio 3 días después de ver 12 lugares diferentes que eran muy caros o en barrios donde no me sentía segura. El administrador de la propiedad me entregó las llaves después de que firmé el contrato y pagué primer mes más depósito, usando la mayoría de mis ahorros. Pasé todo ese fin de semana moviendo las cosas de Sophie de la casa antes de que Andrés pudiera reclamarlas. Cargué su pequeña estructura de cama por 2 tramos de escaleras yo sola y la instalé en la esquina junto a la ventana. Colgué sus cortinas de princesa, aunque no hacían juego con las paredes beige. Arreglé todos sus animales de peluche en la cama, exactamente como le gustaban en casa. Puse su caja de juguetes contra la pared y la llené con sus libros y rompecabezas favoritos. Pegué estrellas que brillan en la oscuridad en el techo arriba de su cama porque tenía miedo de la oscuridad. El espacio era diminuto, pero lo hice lo más parecido posible a su casa real. La audiencia de modificación pasó 2 semanas después, y Gabriel se paró frente a la juez con sus recomendaciones. La juez las leyó cuidadosamente y entonces miró a Andrés y Patricia sentados juntos. Ordenó que Patricia no podía ser llamada mamá o ninguna variación de esa palabra. Dijo que toda comunicación entre Andrés y yo tenía que pasar por una aplicación de copaternidad aprobada por el tribunal. El abogado de Andrés argumentó sobre la regla de mamá, pero la juez lo cortó y dijo que la orden se mantenía. También dijo que el horario de Sophie se quedaría igual por ahora conmigo teniéndola 4 días a la semana. Después del tribunal, caminé a mi auto en el estacionamiento cuando Patricia me gritó atrás. Dijo que mi patético apartamentito no era lugar para un niño. Mientras Andrés estaba ahí sonriendo, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de copaternidad para documentar lo que dijo. Lo escribí todo sin decir palabra de vuelta y caminé a mi auto, sintiéndome orgullosa de no haber reaccionado. 3 días después,
El correo trajo una carta de mi madre con su letra en el sobre. Escribió que sentía que estuviera lastimada, pero aún pensaba que Patricia era mejor para Sophie. Dijo que una casa de 2 partes con un hermano era lo que Sophie necesitaba, no un hogar roto. Escaneé la carta y se la envié a Serena para nuestros archivos, pero no escribí de vuelta. Mi madre había hecho su elección, y tenía que protegerme de más dolor. Sophie regresó de casa de Andrés ese jueves, hablando sin parar sobre el baby shower que Patricia tuvo. Me contó sobre todos los regalos que el bebé recibió y el pastel en forma de osito de peluche. Recordé lo que Denise me enseñó a decir y le dije qué lindo que el bebé tuviera todo lo que necesitaba. Sophie me mostró una foto en el teléfono de Andrés de ella ayudando a abrir regalos. Sonreí y dije que era buena ayudante, aunque verla en la sala de Patricia rodeada de cosas de bebé me daba ganas de gritar. Gabriel entregó su reporte final después de 3 meses de vernos en intercambios y visitar ambas casas. Serena me llamó cuando recibió la copia y dijo que era mayormente positivo para nuestro lado. Gabriel escribió que mantuve rutinas estables a pesar del tumulto y que Sophie estaba unida a mí. Notó preocupaciones sobre el papel de Patricia y recomendó límites claros hacia adelante. Dijo que custodia igual era apropiada con ambos padres involucrados en decisiones importantes. La conferencia de acuerdo fue programada para la semana siguiente en un cuarto pequeño en el tribunal. El abogado de Andrés comenzó exigiendo custodia primaria, pero Serena respondió con el reporte de Gabriel. Fuimos de un lado a otro por 4 horas con el mediador tratando de encontrar término medio. Finalmente, acordamos custodia igual con toma de decisiones compartida en escuela, médico y actividades. Andrés tenía que obtener mi consentimiento antes de tomar decisiones grandes sobre Sophie. No era la custodia completa que quería, pero protegía a Sophie de que hicieran lo que quisieran. Denise me ayudó a entender lo que esta nueva realidad significaba durante nuestra sesión esa semana. Dijo que tenía que aceptar que Patricia estaría en la vida de Sophie ahora, me gustara o no. Explicó que mi identidad no podía ser solo sobre ser la única madre de Sophie. Trabajamos en expandir cómo me veía más allá de solo ser su cuidadora primaria. Era lo más difícil de aceptar, pero dijo que se haría más fácil con el tiempo. Sophie y yo tuvimos nuestra primera noche en el apartamento estudio el viernes siguiente. Construimos un fuerte de mantas que ocupó la mayoría de la sala, usando cada almohada y sábana que teníamos. Tuvimos una fiesta de baile con sus canciones favoritas y saltamos en el sofá cama hasta que ambas estuvimos exhaustas. Miró alrededor de nuestro espacio pequeño y dijo que le gustaba nuestra casa acogedora. Hicimos palomitas en la placa caliente y vimos películas acurrucadas juntas en el fuerte. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que tal vez realmente estaríamos bien. Las órdenes de custodia temporal se volvieron oficiales en la próxima fecha de tribunal, con ajustes menores para vacaciones. La juez firmó los papeles haciendo todo permanente, mientras el divorcio mismo continuaba por el sistema. Andrés se veía enojado cuando la juez confirmó custodia igual, en vez de darle primaria. Su abogado había argumentado que su casa era mejor, pero la juez dijo que ambas casas eran adecuadas. Salí sabiendo que al menos la pelea de custodia había terminado, aunque el divorcio no. 3 semanas después, mi jefe me llamó a su oficina para mi revisión anual de desempeño. Tenía los formularios de evaluación extendidos por su escritorio, y comenzó reconociendo el año difícil que había pasado. Dijo que, a pesar de todo pasando en mi vida personal, había mantenido mis responsabilidades, y no había dejado que mi trabajo sufriera. Abogó porque mantuviera mi posición con flexibilidad continua para fechas de tribunal e intercambios de custodia. La revisión aseguró mi ingreso y me dio estabilidad que necesitaba desesperadamente. 2 meses después, el bebé de Patricia nació un martes por la mañana. Sophie regresó de casa de Andrés ese viernes, callada y pegajosa, no su yo usual saltarín. Siguió envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello y no soltaba. No la interrogué sobre el bebé o hice preguntas sobre cómo se sentía. Solo la sostuve en el sofá y la dejé procesar lo que necesitaba procesar. Se durmió contra mi hombro y se quedó ahí por 2 horas. La aplicación de copaternidad que Serena recomendó se volvió nuestro método principal de comunicación después de eso. Todo pasó por la aplicación donde los abogados podían verlo y nada podía ser borrado. Andrés aún trataba de provocarme a través de ella, enviando mensajes pasivo-agresivos sobre horarios de recogida y ropa de Sophie. Tener ese amortiguador me ayudó a responder estratégicamente, en vez de emocionalmente como quería. Podía escribir mi respuesta enojada, borrarla, entonces escribir algo neutral y factual. La aplicación documentaba todo lo que nos protegía a ambos de afirmaciones falsas. 6 semanas después, Denise sugirió que tratara una sesión de terapia supervisada con mi madre por el bien de Sophie. Acepté encontrarla en su oficina con él presente como mediador. No nos reconciliamos o nos abrazamos o lloramos juntas como en las películas. Establecimos pautas básicas para que ella viera a Sophie durante mi tiempo de custodia con límites claros. Podía llevar a Sophie al parque por 2 horas los sábados si seguía mis reglas, sin menciones de Patricia o el bebé, sin socavar mi paternidad, sin cambiar planes sin permiso. Mi madre aceptó los términos porque quería ver a Sophie. Alrededor de ese tiempo, encontré un grupo de apoyo en línea para mujeres lidiando con infertilidad y traición. El grupo tenía cientos de miembros que entendían este dolor específico de ver a alguien más tener el bebé que no podías tener. Leer sus historias en la noche me ayudó a sentirme menos sola. Algunas estaban años pasado su traición y les estaba yendo bien, lo que me dio esperanza. Otras estaban en el medio, como yo,
y nos apoyamos unas a otras a través de los días malos. Sophie comenzó a prosperar otra vez, una vez que nos establecimos en el horario consistente. Dejó de tener accidentes en la noche y durmió mejor en ambas casas. Aún hablaba sobre el bebé a veces, mostrándome fotos que Andrés tomó en su teléfono, pero estaba igualmente emocionada sobre nuestras actividades como hacer galletas o ir a la biblioteca. Parecía segura teniendo dos casas, aunque no fuera ideal. Los meses pasaron con intercambios en guardería y mensajes, a través de la aplicación. El verano se volvió otoño, y entonces llegó el invierno con sus propios desafíos sobre vacaciones. Negociamos a través de abogados quién tendría a Sophie para Día de Acción de Gracias y mañana de Navidad. Cada decisión requería documentación y acuerdo de ambos lados. En la marca de un año de cuando todo comenzó, tuvimos nuestra audiencia final de custodia. La juez revisó todos los reportes y documentación del año pasado, hizo ajustes menores para vacaciones y descansos escolares, pero mantuvo el arreglo de custodia igual. Andrés y Patricia se sentaron del otro lado de la sala del tribunal, como solo copadres con los que tenía que lidiar ahora. Ya no eran la familia que me reemplazó, solo personas con las que tenía que coordinar horarios. La juez firmó los papeles finales, haciendo todo permanente. Esa noche, Sophie me pidió que le leyera su libro favorito sobre un conejito que se pierde y encuentra su camino a casa. El timing del bebé de Patricia, naciendo justo cuando la custodia se volvió oficial, se siente extrañamente conveniente. Me hace preguntarme si Andrés planeó toda esta línea de tiempo desde el inicio. Sophie, regresando callada y pegajosa después de conocer al bebé, me dice más que cualquier palabra sobre lo que realmente está sintiendo en esa casa ahora mismo. Quería que lo leyera 3 veces seguidas, acurrucándose más cerca con cada lectura. Mientras se dormía contra mi hombro en nuestro diminuto apartamento estudio, su aliento cálido contra mi cuello, tuve un momento de claridad. Miré alrededor de nuestro pequeño espacio con sus dibujos pegados a las paredes y sus juguetes en la esquina. Esta no era la vida que había planeado, o la familia que había querido, pero no había perdido todo como pensé esa primera noche terrible. Había mantenido la parte más importante justo aquí en mis brazos. Sophie y yo estábamos construyendo algo nuevo juntas en este pequeño estudio, algo que era solo nuestro. Nadie podía quitarnos esto. Bueno, eso es todo de mí. Gracias por dejarme preguntarme sobre todo esto con ustedes, amigos. Espero hayan disfrutado mis pensamientos curiosos en el camino. Hasta que nos volvamos a encontrar. Y hey, denle like al video. Ayuda más de lo que piensan.